A mí me toca hablarles sobre dos instituciones, la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Empezaré primero por la Defensoría de los Habitantes. En 1982, en Costa Rica, se creó la Procuraduría General de la República, la cual cumplió funciones de defensa de los derechos humanos. Posteriormente se crearon las figuras del Procurador del Consumidor, el Defensor de los Derechos Humanos para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los Usuarios del Registro Nacional y el Defensor de los Derechos de los Refugiados. Años después, se crearon las instancias específicas para velar por la tutela de los derechos de la mujer y de la infancia. Con la aprobación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley número 7124, se creó la Defensoría General de los Derechos Humanos, como un órgano adscrito del Ministerio de Justicia. Este interés por proteger los derechos humanos hizo que la Defensoría se dividiera en 6 órganos específicos: la Defensoría General, la Defensoría de la Mujer, la Defensoría de la Infancia, la Defensoría del Consumidor, la Defensoría de los Internos del Sistema Penitenciario y la Defensoría del Usuario del Registro Nacional. No obstante, aun cuando estas oficinas lograron alcanzar ciertos resultados de importancia, significó que su trabajo se viera limitado por sus vinculaciones jerárquicas y presupuestarias con el Poder Ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Justicia. Además, como lo señala la doctrina, el órgano de control de la administración pública se debe ubicar en una posición de independencia, que le permita ejercer su función con la mayor libertad posible. Es, por esta razón, que se elaboró el proyecto de ley del Defensor de los Habitantes de la República en 1992. El 1 de octubre de 1993 abre sus puertas la Defensoría de los Habitantes. La misión de la Defensoría de los Habitantes es proteger a todos los y las habitantes frente a las acciones y omisiones del sector público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano contralor adscrito al Poder Legislativo con plena independencia funcional, administrativa y de criterio. El Poder Legislativo está conformado por una tríada: la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. La primera ejerce el control político directa y explícitamente. La Contraloría ejerce el control de la hacienda pública y la Defensoría lo hace mediante el control de la legalidad, la moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la actividad administrativa del sector público, en tanto puedan afectar los derechos e intereses de la población costarricense en general. Si la Defensoría llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir la rectificación correspondiente al órgano respectivo. Pero, si se considera que el hecho puede constituir un delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público. La misión de la Defensoría de los Habitantes es proteger a todos los y las habitantes frente a las acciones y omisiones del sector público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. Algunos de los derechos que tenemos todas las personas son el derecho a la seguridad social, a la salud, a la educación, a un ambiente sano, a la justicia, al trabajo y estabilidad en el empleo, a la documentación personal, a la constitución y protección de la familia, al debido proceso, a la vivienda digna, a la seguridad ciudadana, a la propiedad y a la integridad personal, entre otros. Ahora bien, cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una denuncia cuando considere que hayan sido violentados sus derechos e intereses por mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios. Por lo tanto, cualquier hombre o mujer, nacional o extranjero, mayor o menor de edad, con o sin una condición de discapacidad que viva en nuestro país, puede hacerlo. Y también tenemos la posibilidad de iniciar investigaciones investigaciones iniciadas por iniciativa propia de la Defensoría de los Habitantes, porque se considera que un tema es importante
de abordar y porque hay una dificultad muy grande de las y los habitantes para presentar las denuncias. El proceso para realizar una denuncia es sencillo. Para realizarla o buscar más información, pueden llenar un formulario en línea que se encuentra en la página web de la Defensoría que estamos viendo en este momento. O pueden escribir una carta a mano con la información y presentarse en las oficinas de ellos localizadas en Barrio México, en San José o en la Regional Chorotega, Norte, Atlántica, Sur, Brunca y Pacífico Central. Asimismo, si desean presentar una queja ante la Defensoría, se debe presentar una identificación, pues la denuncia no puede ser anónima, pero sí puede ser confidencial si la persona así lo quiere. También debe indicar la residencia o un lugar donde pueda recibir notificaciones. Debe presentar el detalle de los hechos u omisiones que originaron la denuncia y adjuntar toda la información de los trámites realizados previamente en la institución denunciada. Para cualquier información, pueden contactarse con la Defensoría a los siguientes teléfonos: 800-258-7474, de forma gratuita. Para interponer denuncias, pueden llamar al 4000-8693 o al 400-8694. O pueden visitar algunas de las sedes localizadas en todo el país. Ahora bien, a continuación voy a hablarles sobre el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, CONAPDIS. El Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad fue creado en 1973 como la entidad rectora en discapacidad de Costa Rica, llamado anteriormente Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. En el 2015, según el decreto de la Ley 9303, se da la creación del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, conocido como CONAPDIS. El CONAPDIS es el ente rector en discapacidad en el país y funciona como un órgano de desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dentro de sus funciones está regir la producción, coordinación, formulación y ejecución de la Política Nacional de Discapacidad, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por parte de los poderes del Estado, organizaciones e instituciones públicas y privadas, asesorar y capacitar a entidades públicas y privadas, coordinar y orientar la provisión de recursos de programas selectivos de atención directa a personas con discapacidad, promover la inclusión de los derechos y la participación de las personas con discapacidad en los contenidos de formación técnica y universitaria. Además, busca promover la inclusión laboral de esta población en los sectores públicos y privados en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Debe informar sobre las capacidades y derechos humanos de esta población y promover el involucramiento de los medios de comunicación en la proyección de una imagen digna. También debe brindar asesoramiento legal a personas con discapacidad, colaborar con los procesos de consulta a las ONGs y, por último, coordinar la incorporación de la variable discapacidad en censos, encuestas o cualquier otro instrumento de recolección de datos estadísticos que realice el INEC. Entonces, podemos afirmar que el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad se encarga de regir la producción, coordinación, formulación y ejecución de la Política Nacional de Discapacidad. Todo este trabajo fue consolidado con la promulgación de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica en el año 1996. Para cualquier información pueden contactarse con el CONAPDIS al 2562-3100 y están ubicados 200 metros norte de Jardines del Recuerdo en la Valencia de Heredia.